Me llamo María Guadalupe Ramírez, aunque en el barrio todos me conocen como Lupita. Soy la muchacha del uniforme azul de limpieza, la que siempre carga un balde en una mano y un trapo en la otra, la que regresa cansada después de largas jornadas limpiando oficinas en el centro de la Ciudad de México. Nunca imaginé que mi vida humilde se entrelazaría con la de un hombre rico y su hijo, y que mi historia sería puesta a prueba de una manera que jamás hubiera sospechado. Era una tarde calurosa, de esas en las que el sol cae a plomo sobre las calles y el aire huele a prisa y cansancio. Yo volvía de trabajar, con apenas unas monedas en la bolsa, lo suficiente para sobrevivir los siguientes 2 días. Mientras caminaba por la salida del metro, mi mirada se detuvo en una escena que los demás parecían ignorar. En la acera, un hombre desaliñado y un niño pequeño estaban sentados contra la pared, cubiertos de polvo y de tristeza. La gente pasaba a su lado como si fueran invisibles. Algunos desviaban la vista, otros dejaban caer una moneda sin detener el paso, y muchos simplemente fingían que no estaban ahí. Yo también pude haber seguido de largo, pero algo en los ojos del niño me detuvo. Tenía esa mezcla de inocencia y desamparo que duele en lo más hondo. Recordé de golpe mis propios días de necesidad, cuando apenas era una adolescente y tuve que dormir en un albergue porque ya no tenía a nadie que me recibiera. Recordé el vacío en el estómago, la angustia de no saber qué comería al día siguiente y la sensación de que el mundo entero caminaba deprisa sin detenerse a mirar mi dolor. Me acerqué con el corazón encogido. No me importó manchar mi uniforme ni gastar lo poco que llevaba. Abrí mi monedero y conté con cuidado. 14 pesos con 25 centavos. Era todo lo que tenía para moverme en transporte y para comer, pero en ese momento supe que no podía guardarlo solo para mí. El hambre de un niño era más grande que cualquier miedo mío, así que extendí la mano y entregué esas monedas pensando que al menos podrían comprar un bolillo y un jugo en la panadería de la esquina. Al seguir mi camino me sentí ligera, aunque la bolsa quedara vacía. Había sacrificado lo poco que tenía, pero llevaba conmigo una paz difícil de describir. No sabía que ese gesto sería observado de cerca, ni que aquella tarde marcaría el inicio de algo mucho mayor. Lo que para mí era un acto sencillo de compasión, se convertiría en la llave de una historia llena de pruebas, de engaños y también de amor verdadero. Ese día no entendí que había entregado mucho más que dinero. Había dado la parte más noble de mi corazón. Y sin imaginarlo, ese mismo corazón sería puesto en jaque, enfrentado a prejuicios, humillaciones y decisiones que cambiarían mi destino para siempre. Regresé a mi jornada habitual con el mismo uniforme azul y la misma rutina de siempre. Subir y bajar pisos en un edificio de oficinas cerca de Bellas Artes, cambiar el agua del balde cuando se volvía gris, alinear sillas con una exactitud que nadie notaba, frotar superficies hasta que el reflejo de las lámparas pareciera un sol domesticado. La ciudad seguía su coreografía de prisa y bocinas, y en medio de ese ruido, yo cargaba un silencio propio, una especie de calma que llega cuando una sabe que hizo lo correcto, aunque el bolsillo haya quedado vacío. Aún así, mi cuerpo no dejaba de recordar las monedas que ya no estaban, y mi estómago marcaba su protesta con ese hueco tibio que solo entiende de pan recién horneado. Al entrar al edificio, la corriente de aire helado del lobby me recibió como siempre, con ese olor pulcro que mezcla desinfectante y mármol. Me detuve un segundo para mirar la calle por el vidrio. La esquina donde había visto al hombre y al niño se perdía en la distancia, entre vendedores ambulantes, oficinistas que salían a fumar, estudiantes con mochilas gigantes. Me pregunté si habrían conseguido comer algo más que un bolillo y un jugo, y sentí un pequeño nudo de preocupación, casi ridículo a la luz de todo lo que faltaba por limpiar. A media mañana, mientras ordenaba un área de recepción, escuché un murmullo en la portería. La palabra indeseables flotó como una astilla. El edificio tenía reglas, y las reglas eran claras. No permitir a quienes alteraran la imagen del lugar. Conocía esa política mejor que nadie, porque yo misma había sentido en la piel lo que significa no encajar en la vitrina de los poderosos. Vi el movimiento del guardia, la rigidez del gesto, y sin pensarlo, respiré hondo y seguí puliendo, guardando para mí la impotencia.
Hay batallas que se libran con un trapo en la mano y la espalda recta, sin discursos ni aplausos. Pasó el mediodía, y la luz que entraba por los ventanales cayó rectangular sobre el piso como una bendición breve. Me sorprendí recordando los ojos del niño, tan grandes para un cuerpo tan pequeño. Me vi a mí misma guardando tortillas frías en un pañuelo, racionando frijoles para que alcanzaran, durmiendo en una litera de albergue con el corazón encogido. No supe en qué momento ese recuerdo se mezcló con la imagen reciente y se volvió una promesa: hacer lo que me tocara, por poco que fuera, para que a un niño así no le doliera el estómago por hambre. A las 6 en punto, con el uniforme húmedo por el vapor de los baños y las manos ásperas de cloro, salí por la puerta de servicio. El cielo de la tarde estaba de un naranja deslavado, y la ciudad bajaba un poco el volumen, como si exhalara cansancio. Caminé hacia el metro con paso corto, sintiendo la fatiga en los talones, y fue entonces cuando los vi otra vez, no en la acera, sino a la distancia, ya de pie, ya en movimiento, como si la ciudad los hubiera sacudido del suelo. Noté algo distinto, una limpieza improvisada, una postura nueva, una intención. No sabría explicarlo, pero tuve la certeza de que la vida no había terminado de decirme lo que tenía que decirme a través de ellos. Tomé la decisión de regresar por esa misma esquina al día siguiente y al otro si era necesario. A veces, la única manera de resistir en una ciudad que mira sin ver es convertir el trayecto cotidiano en un acto de vigilancia amorosa. Llegué a Iztapalapa con el último sol, subí las escaleras de la vecindad con el cuerpo al límite, preparé arroz con huevo y tomate y comí en silencio. Antes de dormir, pensé en lo poco que tenía y en lo mucho que aún podía ofrecer. Una tarde para acompañar, un pan partido en dos, un sofá que se hace cama, una olla que alcanza si se agrega agua y paciencia. Me dormí con esa idea entre las manos, como quien guarda una vela encendida en medio del viento. El día siguiente comenzó con el tintinear de cubetas, el silbido de la pipa de gas en la calle, el llamado de los vendedores de tamales que parecía una canción heredada de generaciones. Salí temprano con el cabello trenzado y la convicción de quien ya decidió acompañar sin esperar nada. La ciudad me recibió con su tráfico resignado, el metro colmado y la rutina del apretujón que iguala. Llegué al edificio antes del horario, barrí hojas acumuladas junto al acceso y esperé la misma luz de la mañana de siempre, pero esta vez mi mirada buscó, sin admitirlo, una silueta pequeña y otra más alta, dos figuras que ya se me habían quedado pegadas a la memoria. A lo largo del día, entre sanitarios y escritorios, me descubrí ensayando futuros posibles. Tal vez no regresarían. Tal vez el hambre los habría llevado a otro barrio. Tal vez todo se habría disuelto en la estadística de la calle. Sin embargo, al salir de mi turno, el anochecer los dibujó otra vez, no tan desaliñados, con una dignidad tercamente sostenida. Hubo un instante en que entendí que la línea entre pedir ayuda y merecerla no la traza la ropa ni el polvo, sino el modo en que se sostiene la mirada, y esa mirada estaba intacta. Caminé a casa al ritmo de los microbuses que rugen por Ermita e Iztapalapa, con la certeza de que mi vida estaba haciendo sitio. Recordé mi sofá, ese mueble viejo que por las noches se abría como un milagro en dos partes, y supe que cabíamos tres si nadie extendía demasiado las piernas. Recordé mi azotea, donde el aire de la tarde siempre parecía más limpio que a nivel de calle, y supe que allí cabrían risas y conversaciones inventadas para espantar la dureza del día. Recordé mi olla de peltre, que nunca negó un plato más cuando la necesidad tocó a la puerta, y supe que no faltaría alimento si agregábamos agua, paciencia y un poco de fe. Las semanas siguientes dibujaron un mapa nuevo en mi vida. Hubo domingos con arroz que olía a cilantro, noches en las que la televisión prestada parecía un cine de barrio, y tardes en que la azotea se convirtió en el lugar donde la ciudad se veía menos hostil. Aprendí el peso y el ritmo de un cariño que crece sin avisar, ese que nace de lavar ropa pequeña, de remendar rodilleras, de guardar una porción de fruta para un recreo. Descubrí que mi casa, con 2 cuartos y una cocina mínima,
Podía expandirse hasta ocupar todo mi pecho cuando un niño se sentía a salvo bajo mi techo. En ese tejido de días sencillos hubo una certeza que empezó a latir con fuerza. No estaba sola. Yo, que había contado monedas al centavo y dormido con el miedo como manta, empecé a reconocer un rumor distinto, una promesa de pertenencia que no dependía del dinero, sino del compromiso cotidiano. La ciudad, que tantas veces me había devuelto mi pequeñez, comenzó a parecer menos invencible cuando 3 platos tintineaban sobre la mesa y una risa de niño perforaba el cansancio. Nada de eso cabía en una fotografía. Era, más bien, una suma de gestos, manos que recogen juguetes antes de dormir, pasos leves para no despertar a quien al fin se quedó tranquilo, ojos que agradecen sin palabras el simple hecho de estar. Con el tiempo, entendí que la pobreza más dura no era la que vacía la cartera, sino la que empequeñece el corazón. Y fue entonces cuando supe que, aunque el mundo insistiera en otra cosa, allí, en mi sala pequeña de Iztapalapa, había empezado a nacer una familia. 3 meses alcanzan para transformar una rutina en refugio. Las estaciones del Metrobús se convirtieron en señales de un camino que ya reconocía. El mercado en el que compraba jitomate y cebolla se volvió una escala de domingo. La vecindad aprendió a guardar silencio temprano porque un niño necesitaba dormir. Mi vida, que antes avanzaba como un tren que no mira hacia los lados, empezó a rodearse de pequeños rituales. Pan tibio al caer la tarde, ropa tendida que sabe a sol, historias inventadas para que el sueño llegue sin miedo. Yo, que siempre había sido la muchacha de la limpieza que saluda en voz baja y no ocupa espacio, empecé a ensancharme por dentro, como si la piel aprendiera a alojar algo más grande que mis propios hábitos. Sin embargo, las historias verdaderas no avanzan sin sombras. Hubo señales mínimas, detalles que al principio consideré casualidades. La manera en que ciertas manos conocían con precisión la cortesía de los restaurantes, aunque dijeran no tener costumbre de sentarse en ellos. La elección de palabras que rara vez se oyen en los andenes. La calma ante tránsitos que a otros les encienden la impaciencia. No había engaño todavía en mi pensamiento, solo una curiosidad que se guardaba en la esquina del pecho, a la espera de nombrar lo que no encajaba del todo. La tarde de la revelación llegó con vestido sencillo y una ilusión que yo misma dispuse en la mesa, como si el mantel pudiera proteger el corazón. Preparé arroz con el esmero de quien agradece y freí pollo con la esperanza franca de quien cree merecer al fin un respiro. La ciudad, allá afuera, continuó siendo su propio ruido, su propio tránsito, su propio tiempo, y adentro de mi casa, el aire se detuvo cuando la verdad entró sin pedir permiso. La confesión no tuvo paredes para rebotar, porque no hubo palabras directas, pero su contenido se hizo presente con la contundencia de un vaso que cae y rompe el silencio. La identidad oculta, la riqueza cuidadosamente escondida, la prueba de una prueba que yo nunca autoricé. La verdad corta como vidrio cuando irrumpe sin aviso. Sentí primero una incredulidad tibia, como si el cuerpo se negara a registrar el golpe. Después, una ola caliente de humillación subió por la garganta, porque mi casa, mi sofá, mi azotea, mi olla, mi esfuerzo, se convirtieron de pronto en escenario involuntario de un experimento sobre bondad. Lo que para mí había sido amor, para otros había comenzado como una medida de carácter. No importaba la explicación posterior ni la súplica tardía de matices. Una identidad escondida durante meses volvía cuestionable cada risa compartida y cada gesto de intimidad. Esa noche recogí los platos con manos que no reconocí como mías, cerré la llave del gas, apagué la televisión y me quedé en la azotea mirando un cielo opaco. La ciudad, cómplice de tantas injusticias, parecía mirarme desde lejos como mira a las mujeres que se hacen fuertes a fuerza de golpes. Entendí que no se puede construir un puente con cimientos de mentira, aunque los materiales sean nobles después. Entendí también que mi dignidad no estaba en cuestionamiento, por más que la vergüenza buscara prenderse a mis hombros como un rebozo pesado. Dormí poco y mal,
Y al amanecer la certeza ya se había instalado con firmeza. No sería parte de una historia que me usó de espejo para medir decencias ajenas. Volví a mi uniforme, a mis rutas, a mis pisos, a mis trapos, con la espalda erguida de quien sabe lo que vale. No había rencor todavía, solo una tristeza amplia que ocupó la sala entera y una resolución silenciosa. Seguir adelante con lo mío, aunque el corazón se hubiera quedado con grietas que tardarían en cerrar. Porque a veces, para salvarse, una mujer tiene que marcharse de lo que ama cuando descubre que la verdad llegó demasiado tarde. Los días que siguieron fueron una mezcla amarga de silencio y cansancio. Volví a mi rutina de siempre: despertar antes de que amaneciera, preparar café aguado en la olla de peltre, trenzar mi cabello con rapidez y tomar el microbús rumbo al centro. El uniforme azul de limpieza volvió a ser mi armadura, esa tela barata que escondía la herida abierta en el pecho. En el metro, rodeada de vendedores ambulantes que ofrecían dulces a 10 pesos, miraba los rostros de la gente que corría sin detenerse y me preguntaba si alguno de ellos también estaría escondiendo un secreto tan grande como el que me habían lanzado a la cara. El recuerdo de aquella confesión me perseguía. No eran solo las palabras, era la sensación de haber sido parte de un teatro en el que yo no había pedido actuar. Mi casa pequeña, mi sofá convertido en cama improvisada, mis guisos de frijoles con arroz, todo eso había sido escenario de una mentira cuidadosamente sostenida. No importaba si después me hablaban de amor verdadero. En mi interior se acumulaba la certeza de que la dignidad no se negocia, y yo había sido usada como prueba, como experimento social. En el trabajo, mis compañeras notaron mi silencio. Algunas creyeron que estaba enferma, otras que simplemente estaba más cansada de lo habitual. Ninguna sospechaba que mi corazón estaba hecho pedazos. Yo fingía normalidad, limpiaba escritorios con el mismo esmero, desinfectaba baños con la misma precisión. Pero cada trapo exprimido llevaba consigo la rabia contenida de haber sido engañada. La humillación se extendió más allá de mi casa. En la portería del edificio donde trabajaba, alcancé a escuchar cómo los guardias comentaban que alguien había visto a un hombre elegante rondando el tercer piso, hablando de una mujer llamada Julia. Sentí que la piel se me erizaba. No hacía falta más explicación. Sabía que me habían observado, que cada gesto mío había sido analizado como quien mira un escaparate. El experimento no había terminado en la calle. Me habían seguido hasta mi lugar de trabajo, hasta el rincón donde yo creía estar a salvo. Esa noche lloré en silencio, abrazada a mi almohada vieja, mientras las vecinas reían en la azotea con música de cumbia de fondo. Me dolía no solo el engaño, sino la crueldad implícita. El hecho de que alguien con riqueza y poder hubiera decidido medir la bondad de los demás a costa de mi pobreza. Como si mi miseria fuera una especie de lupa para su conciencia. Yo, que apenas tenía lo justo para comer, había sido reducida a personaje secundario de una historia que ellos crearon. Pensé en marcharme, dejar la ciudad y volver al interior, aunque allá tampoco me esperaba nadie. Pero una voz interior me dijo que huir sería regalarles la victoria. Decidí quedarme, aunque fuera con las manos vacías. Sabía que en los barrios humildes de Iztapalapa siempre hay espacio para recomenzar. Siempre hay alguien dispuesto a compartir tortillas y esperanza. Sin embargo, lo más duro no era sobrevivir, sino enfrentar el eco de las palabras que aún resonaban en mi memoria. Había abierto mi corazón, había ofrecido mi techo, había entregado hasta mis últimas monedas, y todo para descubrir que detrás había una prueba disfrazada de necesidad. La humillación, más que el hambre, me robaba el sueño. Porque uno puede dormir con el estómago vacío, pero cuesta mucho más cerrar los ojos cuando la dignidad ha sido pisoteada. Me juré que jamás volvería a dejar que nadie, por rico o poderoso que fuera, me utilizara como objeto de sus juegos. Y aunque mi alma estuviera herida, también supe que no podían arrebatarme lo esencial: mi capacidad de amar con sinceridad, de ayudar sin esperar nada, de ser mujer de pie en un mundo que tantas veces intenta quebrarnos. Creí que la distancia sería suficiente para cerrar la herida, pero el destino,
O quizá la crueldad de quienes mueven los hilos del poder no me dejó en paz. Poco tiempo después, apareció una mujer elegante en la puerta de mi vecindad. Sus palabras parecían un regalo del cielo. Un nuevo empleo, un salario que triplicaba lo que yo ganaba, un horario estable, la promesa de un futuro menos asfixiante. Recuerdo que dudé, que una voz interna me decía que algo no cuadraba, pero la necesidad siempre pesa más que las sospechas. Tenía cuentas por pagar, comida que faltaba en la mesa y un cuerpo cansado de sobrevivir al día a día. Acepté sin imaginar que estaba entrando a una trampa cuidadosamente diseñada. La primera vez que crucé aquel portón enorme en la colonia del Pedregal, sentí un escalofrío. La mansión era tan distinta a mi mundo que parecía otro planeta. Pisos de mármol que reflejaban la luz, paredes adornadas con cuadros de artistas que yo ni conocía, escaleras que parecían no terminar nunca. Me dijeron que el dueño de la casa era un tal señor Gilberto, un hombre exigente, obsesionado con la perfección. Y en efecto, lo comprobé en las primeras horas. Revisaba cada detalle con mirada cruel. Encontraba defectos invisibles, me obligaba a repetir una y otra vez las mismas tareas hasta que mis manos se llenaban de grietas y mi espalda dolía como si cargara un costal de piedras. Pronto entendí que no se trataba de simple disciplina laboral. Había algo en su forma de observarme, una satisfacción retorcida cada vez que me veía agachada, limpiando de rodillas, como si buscara recordarme constantemente mi lugar en el mundo. Sus órdenes no eran solo instrucciones de limpieza, eran dagas disfrazadas de disciplina. Derramaba líquidos adrede para obligarme a comenzar de nuevo. Pisaba los pisos recién fregados para verme borrar otra vez las huellas de su desprecio. Nunca lo decía en voz alta, pero sus gestos hablaban. Eres pobre, eres sirvienta, existes para servirme. A veces, cuando la fatiga me vencía y sentía que no podía más, pensaba en mi vecindad en Iztapalapa, en las risas de los niños jugando a la pelota en la calle, en el olor a tortillas recién hechas de los puestos de la esquina. Esa memoria era lo único que me mantenía en pie, porque allí, en ese mundo sencillo y lleno de carencias, había dignidad y calor humano, mientras que en esa mansión reluciente solo existía frialdad y humillación. Una semana fue suficiente para que la sospecha se volviera certeza. Aquel señor Gilberto no era un desconocido. Un día, mientras limpiaba la sala principal, encontré una fotografía enmarcada. Un niño de cabello rizado que reconocí de inmediato. Era el mismo que había mirado con ternura aquella tarde en la calle. El mismo que yo había ayudado con mis últimas monedas. Mi corazón se detuvo. En ese instante, escuché pasos detrás de mí y una voz cargada de soberbia confirmó lo que temía. Estaba frente al padre del hombre que me había engañado desde el principio. El suelo se abrió bajo mis pies. Todo estaba planeado. El empleo, el sueldo exagerado, la vigilancia constante. No era un trabajo, era un castigo. No era un contrato, era una celda sin barrotes. Me habían colocado ahí para doblegarme, para recordarme cada día que mi lugar era limpiar el brillo ajeno y borrar mis propios sueños. Me sentí atrapada, como si una red invisible me hubiera sujetado. Esa noche regresé a mi vecindad destrozada. Apenas probé la sopa aguada que preparé. Me miré en el espejo roto de mi cuarto y comprendí que no era solo el cansancio lo que pesaba sobre mis hombros. Era la humillación sistemática de alguien que disfrutaba quebrar a los demás. Y sin embargo, en medio de ese dolor, un pensamiento se encendió como una chispa. Yo podía estar cansada, herida y pobre, pero aún conservaba lo único que él jamás podría comprarme ni arrebatarme: mi dignidad. Las jornadas en aquella mansión se volvieron cada vez más pesadas. No importaba cuánto me esforzara, siempre había una mancha invisible, un error inventado, una orden absurda que me obligaba a repetir el trabajo. Los días transcurrían con el cuerpo agotado y la mente atrapada en una telaraña de humillaciones. Aún así, me aferraba a la idea de resistir, porque la necesidad aprieta y la esperanza, por pequeña que sea, se convierte en el único alimento del alma.
Pero un sábado, lo que era humillación se transformó en traición. El hombre que se hacía llamar señor Gilberto me citó para una limpieza especial. Dijo que había instrucciones estrictas, que la casa debía quedar impecable para una supuesta reunión. Me dediqué a pulir cada rincón con el esmero de siempre, aunque por dentro sentía que cada trapo exprimido arrancaba también pedazos de mi dignidad. En medio de la jornada, él dejó sobre la mesa del comedor un reloj de oro reluciente, más brillante que cualquier objeto que yo hubiera tocado en mi vida. No le di importancia, pues mi deber era limpiar, no mirar. Fui a la cocina por un cubo con agua limpia, y al regresar, el reloj ya no estaba. Pensé que lo habría guardado en otro sitio. No sospeché nada. No quería sospechar nada. Horas después, todo se reveló como la trampa que era. Con gesto calculado, aquel hombre regresó acompañado de su hijo. Mi corazón se detuvo al verlo. Era el mismo a quien yo había ayudado en la plaza, el que se había hecho pasar por mendigo con su niño. Yo no quería cruzar esa mirada, pero el destino me puso frente a ella otra vez, y entonces llegó la acusación. El reloj había desaparecido y la única sospechosa era yo. Revisaron mi bolsa como si ya supieran lo que iban a encontrar. Y, efectivamente, allí apareció el reloj, escondido entre mis pertenencias. Mi cuerpo entero tembló. Yo no lo había puesto allí, pero nada de lo que dijera podría cambiar lo que veían sus ojos. En cuestión de segundos, mi nombre quedó manchado, mi esfuerzo reducido a polvo, mi honor arrojado al suelo. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. La trampa estaba tendida desde el inicio. Había sido utilizada para un juego de poder, y ahora era acusada de ladrona. Lo que más dolía no era la mentira, sino la mirada de decepción en los ojos de aquel hombre que, durante meses, se había hecho pasar por pobre para probarme. No necesitaba palabras. La incredulidad en su rostro era suficiente para condenarme. Esa noche, volví a mi cuarto de vecindad sin fuerzas. Las vecinas me preguntaron qué había pasado, pero no tuve valor de contar la verdad. El rumor corrió más rápido que yo. La muchacha de uniforme azul había sido sorprendida robando. En las calles, en el mercado, en las escaleras del edificio, sentía los cuchicheos. Pobre pero ladrona, decían sin decirlo. Me miré en el espejo roto y descubrí que lo más cruel de la mentira no era perder el trabajo, sino perder la confianza de los demás. Quedé marcada por algo que no había hecho. La trampa del reloj no era solo un golpe contra mi bolsillo, era un golpe contra mi dignidad, contra mi nombre, contra la única riqueza que yo tenía, la honradez. Esa noche entendí que la pobreza duele, pero la calumnia mata de otra manera. Me arrancaron la voz, me dejaron indefensa en un mundo que ya de por sí carga prejuicios contra quienes nacemos en la orilla. Y sin embargo, mientras lloraba en silencio, una fuerza desconocida me susurró al oído que aún no era el final, que aunque me quisieran hundir con mentiras, mi verdad seguiría viva dentro de mí. Los días posteriores fueron una condena silenciosa. El rumor del robo se extendió como fuego en pastizal seco. En cada esquina del barrio, en cada tendero que me observaba con recelo, en cada mirada desconfiada de los vecinos, sentía el peso de una acusación que nunca merecí. Ya no era Lupita, la muchacha de limpieza, sino Lupita, la que robó en casa de ricos. Las puertas se cerraban antes de que pudiera tocarlas, y las promesas de trabajo se evaporaban al escuchar mi nombre. La pobreza, que ya me acompañaba desde siempre, se transformó en miseria. Los pocos pesos que conseguía limpiando casas por horas apenas alcanzaban para un plato de sopa instantánea. Mis manos temblaban no solo de cansancio, sino de hambre. Mi cuerpo se debilitaba y las fuerzas se iban como agua entre los dedos. En las noches, mientras las vecinas celebraban cumpleaños sencillos, con cumbia y risas en la azotea, yo me refugiaba en mi cuarto, llorando en silencio, con la vergüenza pegada a la piel. Fue entonces cuando empecé a sentir mareos extraños. El cansancio era normal en mi vida, pero aquella debilidad tenía otro matiz. Los olores me provocaban náuseas, y una tarde, mientras trapeaba el pasillo de una vecina, tuve que correr al baño a vomitar. Al principio pensé que era el hambre acumulada o el estrés,
Pero las semanas siguientes confirmaron lo impensable. Mi cuerpo llevaba un secreto. El médico del centro de salud me lo dijo con serenidad. Estaba embarazada de 2 meses. Recuerdo que el mundo se detuvo en ese instante. Mis manos apretaron el papel del examen con incredulidad. Una vida crecía dentro de mí. Un hijo que no había planeado, fruto de un amor que ahora parecía un engaño. La primera lágrima que rodó por mi rostro fue de miedo, seguida por otra de ternura inesperada. Porque aunque el padre me hubiera mentido, aquella criatura no tenía culpa de nada. Salí del consultorio con pasos vacilantes, y el sol de la tarde iluminaba las calles polvorientas, como si el universo quisiera recordarme que aún había luz, incluso en medio de tanta oscuridad. Caminé hacia mi vecindad con el corazón dividido. ¿Cómo criar un hijo sin trabajo, sin dinero, sin siquiera un nombre limpio que defender? Pero dentro de mí, entre la miseria y la calumnia, algo me repetía que debía resistir, que esa pequeña vida sería también mi motivo para seguir en pie. Esa noche, sentada en mi cama de tablas, acaricié mi vientre apenas abultado. Recordé al niño de cabellos rizados, aquel pequeño que un día me miró con los ojos más tiernos que había visto. En mi interior sabía que la sangre de ese niño corría ahora en el ser que crecía dentro de mí. Pensar en eso me llenaba de contradicciones. Amor y rencor entrelazados, miedo y esperanza batallando en silencio. Decidí guardar el secreto. Nadie debía saberlo, al menos por un tiempo. Temía que me acusaran de mentirosa, que dijeran que inventaba un embarazo para ganar dinero, que me señalaran otra vez como oportunista. No, esta vez protegería mi verdad como quien protege una vela encendida en medio de una tormenta. Esa noche, mientras afuera se escuchaba el eco lejano de una fiesta de barrio, prometí a mi hijo por nacer que lo defendería con lo poco que tenía. Podría no tener dinero, podría no tener un apellido que lo respaldara, pero tendría una madre dispuesta a luchar hasta el final. Y aunque me doliera la injusticia que me rodeaba, también supe, por primera vez en semanas, que aún tenía un motivo para soñar. El embarazo me colocó en un abismo de emociones que pocas veces supe nombrar. Por las mañanas, al despertar, una chispa de ternura me iluminaba al pensar en el hijo que crecía en mi interior. Pero esa luz pronto se mezclaba con la sombra de la desesperación. La pobreza se agudizaba, los trabajos eventuales eran cada vez más escasos, y las miradas de desconfianza en las calles me perseguían como un eco interminable. En el mercado, los vendedores que antes me fiaban frijol o arroz, ahora se negaban incluso a saludarme. La calumnia del robo se había convertido en sentencia social, y no había justicia ni testigo que me liberara de ella. Comencé a trabajar en casas muy pequeñas, por horas, donde me pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. El cansancio se duplicaba, porque no solo llevaba cubetas y trapos, sino también un vientre que exigía nutrientes que yo no podía darle. Mi cuerpo se debilitaba, me mareaba con frecuencia y, más de una vez, tuve que sentarme en medio de la jornada para recuperar el aliento. Algunos patrones se molestaban, otros me despedían en silencio. La palabra grávida parecía ser sinónimo de inútil en un mundo que no perdona ni la vida que se gesta. Las noches eran todavía más duras. En la soledad de mi cuarto en la vecindad, me recostaba sobre el colchón delgado y acariciaba la curva incipiente de mi vientre. Susurraba palabras de aliento, como si el niño pudiera escucharme, promesas de que todo cambiaría, de que no importaba el hambre ni la injusticia. Jamás lo dejaría solo. Esa ternura íntima era mi refugio, el único rincón donde no existía la humillación ni la mentira. Sin embargo, los recuerdos del engaño me perseguían. La imagen del hombre que se hizo pasar por pobre junto a su hijo me venía a la mente constantemente. Recordaba la risa inocente del pequeño, la forma en que me llamó mamá sin titubear, y eso me desgarraba por dentro, porque sabía que mi hijo llevaba la misma sangre, que jamás podría negar su origen, aunque la traición me hubiera marcado. El amor que sentí por aquel niño ajeno se mezclaba ahora con la certeza de que el destino me había enlazado a esa familia de poderosos que solo me habían utilizado. En el barrio,
Algunas vecinas más cercanas empezaron a notar mis cambios físicos. Murmullos discretos se encendieron en la escalera y en los lavaderos comunes. No tardaron en surgir las versiones más crueles, que había quedado embarazada de algún cliente, que buscaba chantajear a un hombre rico, que mi supuesta honestidad no era más que fachada. Nadie conocía la verdad, pero todos se sentían con derecho a inventarla. Caminaba con la cabeza baja, tragando las lágrimas para no mostrar debilidad, aunque por dentro cada palabra me hundía un poco más. Hubo días en los que pensé en abandonar la ciudad, regresar a algún pueblo perdido donde nadie supiera mi nombre. Pero cada vez que imaginaba esa fuga, recordaba la voz de la señora Francisca, mi vecina más anciana, que solía repetir: «El que huye entrega su dignidad al enemigo». Entonces decidí quedarme, aunque doliera, aunque las puertas se cerraran una tras otra. La contradicción me partía en dos. Por un lado, la felicidad secreta de sentir a mi hijo crecer. Por el otro, la soledad aplastante de un entorno que me trataba como paria. Era un vaivén constante entre la esperanza y el desprecio, entre la fuerza de la maternidad y la fragilidad de una mujer señalada. Esa mezcla de emociones se convirtió en mi pan de cada día. Y aunque muchas veces el hambre me vencía y el cuerpo me obligaba a caer rendida, bastaba un leve movimiento en mi vientre, un recordatorio de la vida que llevaba dentro, para devolverme la certeza de que debía resistir. Porque si el mundo me daba la espalda, al menos ese pequeño ser me miraba desde adentro, confiando en mí sin condiciones. El tiempo pasaba y mi vientre crecía como un secreto que ya no podía ocultar. Mientras tanto, la vida en la vecindad se volvía más dura. Los rumores sobre mí no cesaban, los trabajos disminuían y el hambre era una sombra que no se despegaba de mi puerta. Sin embargo, en las noches, cuando sentía las primeras pataditas de mi hijo, una chispa de esperanza iluminaba la oscuridad. Era como si esa pequeña vida me recordara que todavía había un propósito, que no podía rendirme aunque el mundo entero me señalara. Fue en medio de esa fragilidad que escuché la noticia que cambiaría todo. El niño de rizos, aquel que un día me llamó mamá con una ternura imposible de olvidar, había enfermado gravemente. La neumonía lo había dejado al borde de la muerte, y en su delirio, entre fiebre y suspiros, no dejaba de repetir mi nombre. La historia llegó a mis oídos a través de una vecina que trabajaba en el hospital. El hijo del millonario clamaba por la presencia de la mujer pobre que lo había amado sin condiciones. Mi corazón se desgarró. Quise convencerme de que no debía ir, que ellos me habían destrozado, que me habían humillado hasta arrebatarme la dignidad. Pero la maternidad no entiende de orgullo. En mi vientre latía la sangre del mismo hombre que me había mentido, y en aquel hospital yacía un niño inocente que yo también había amado como propio. No podía dar la espalda a esa llamada de auxilio. Entré en la sala con pasos temblorosos. El olor a medicamentos y desinfectante impregnaba el aire. Allí estaba él, tan pequeño, tan frágil, con tubos conectados a su cuerpo y un rostro pálido que me partió el alma. Al tomar su mano caliente, sentí que una corriente de amor puro me recorría entera. Sus ojos se abrieron lentamente, y en medio de la fiebre murmuró: «Mamá». En ese instante comprendí que nada ni nadie podría borrar el lazo que nos unía. Canté para él como lo hacía con los niños de la vecindad, con voz suave, quebrada por la emoción, pero llena de ternura. Y algo milagroso ocurrió. Su respiración se calmó, la fiebre empezó a bajar, y por primera vez en semanas, el médico vio una señal de recuperación. No fueron las medicinas, no fueron los cuidados caros de aquel hospital privado. Fue el calor de un amor verdadero lo que devolvió vida al cuerpo débil del pequeño. El padre observaba desde la puerta, con la mirada rota por la culpa. Por primera vez, no vi en él la máscara de millonario ni el disfraz de mendigo, sino a un hombre vulnerable, consciente de que sus mentiras casi habían destruido a todos. Lo vi temblar al darse cuenta de que la mujer pobre a la que había engañado era la única capaz de devolver la risa a su hijo. En ese momento, entendí algo profundo.
La verdad no siempre se revela en palabras, sino en gestos, en el amor que resiste incluso a la humillación. Yo había sido calumniada, perseguida y despreciada, pero allí, junto a la cama de un niño que me necesitaba, descubrí que la dignidad no se pierde aunque intenten arrancarla a la fuerza. Mi vientre, que guardaba un nuevo latido, y aquella mano pequeña que me apretaba con confianza, eran las pruebas de que la vida siempre se abre camino. Y aunque el futuro seguía incierto, sabía que la verdad terminaría por imponerse. Porque las mentiras, por poderosas que parezcan, nunca podrán contra la pureza de un amor auténtico.